haces ahí? ¿Crees que estoy ordenando? No, para nada. Este es mi nuevo trabajo. Dejé 18 años de empresa de lunes a viernes, con vacaciones y bonos pagos, para dedicarme al cuidado de mis hijos y de la casa. Mi nombre es Emilio y te invito a este podcast para que puedas conocer un poco más de mi día a día y para que compartamos experiencias que quizás te puedan servir a vos también. Esto es Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Este argentino viviendo en Estados Unidos. Bienvenidos. Bienvenidos a este tercer capítulo de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, viendo o escuchando, pero gracias, es una alegría que puedas separar estos minutos para que podamos reflexionar juntos. Sabés que, como te conté hace un tiempo, hace unos meses atrás estuvimos en Argentina y, bueno, mi mamá nos prestó el auto para que nosotros podamos movilizarnos en Argentina, para que no tuviésemos que depender del transporte público, ¿no? Y bueno, nosotros dejábamos el auto, lo estacionábamos en la vereda, en la vereda de la casa de mis suegros. Mis suegros lo metían en el garage, en la calle, como se conoce en Argentina. En Estados Unidos es muy común estacionar en la calle, obviamente, casi todo el mundo lo hace. Pero en Argentina nosotros sabemos que es una situación diferente. Si vos podés meterlo en un garage, lo vas a meter. Así que bueno, habían pasado 2 o 3 días de que habíamos llegado y Yamira tenía que ir a una consulta, creo que en el médico o en el dentista, no recuerdo bien. Así que se va una mañana temprano. Me acuerdo que lo que sí me acuerdo que había salido medio tarde por una cosa u otra. Así que bueno, me quedo en la puerta de la casa de mis suegros esperando que suba el auto, que entre. Así que nos sube el auto y de repente se movía, miraba para todos lados. De repente veo que me mira con cara como seria, me dice algo, yo no la entiendo. Así que se baja el auto, vuelve a la puerta de la casa así medio seria y me dice: Emi, nos robaron el auto. ¿Qué le digo? Sí, nos robaron el auto. Bueno, voy al auto. Bueno, efectivamente, ella lo que estaba mirando es que había un montón de papeles tirados en un costado y se da cuenta que falta el estéreo. Pero en el apuro, cuando yo voy, ella no se dio cuenta que la puerta del conductor estaba un poco forzada. O sea, no era una cosa muy notoria, pero cuando yo miro me doy cuenta que habían forzado la puerta. Y bueno, efectivamente nos robaron lo que había en el auto, no era demasiado tampoco. Pero bueno, ¿no? Qué sensación, porque nosotros mientras vivíamos en Argentina jamás nos ocurrió algo de esa índole. Gracias a Dios, nunca sufrimos un hecho de inseguridad. Sí, obviamente tomábamos los recaudos necesarios, pero el auto siempre quedaba fuera también en la calle, digamos, en la vereda, porque meterlo en el garaje era un problema para nosotros, no era muy cómodo el portón que teníamos. Entonces siempre quedaba en la calle y nosotros lo dejábamos ahí. Pero bueno, de repente volvés a tu país, ¿no? 2 semanas nada más y de repente el tercer día ya te roban el auto, ¿viste? Parece que uno quisiera decir esa típica frase: no, ya la verdad que no vuelvo más a Argentina, acá la gente no cambia más, siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero no. Uno después pasa esa situación, entiende después que son cosas que pueden ocurrir, bueno, trata de continuar de la mejor manera, ¿no? Ahora me preguntaba: ¿podemos juzgar las cosas solamente por un hecho? ¿No? Hay una famosa frase. Nosotros teníamos un profesor en la escuela de apellido Magnífico, así como lo escuchás, de apellido Magnífico. Yo creo que magnífico era que él tuviese ese apellido, ¿no? Y él decía todo el tiempo, ¿no? La primera impresión es la que cuenta, ¿no? Porque bueno, por los trabajos prácticos. En ese momento yo creo que él trataba de, como adolescentes que éramos, trataba digamos, de ponernos una buena vara, de decir: che, tenés que presentar bien las cosas porque eso es lo que cuenta. Y creo que él lo hacía de esa manera, ¿no? Ahora, sí, es cierto, la primera impresión, no podemos negarlo, tiene un efecto directo, pero no tiene por qué ser determinante, ¿no? Yo creo que uno tiene que tratar de analizar el contexto siempre de las cosas, ¿no? Creo que ningún hecho está tan aislado como para decir, bueno, este hecho puntual. Y no estoy hablando de, no me quiero ir a extremos, no estoy hablando de extremos, estoy hablando de la vida del día a día. Está claro que muchas veces ocurren extremos, pero no es el común del día a día. Entonces yo creo que uno puede analizar todo el contexto de las situaciones que le suceden, de las cosas que pasan. Entonces, a veces tenemos como esta premisa de la primera impresión en la que cuente. Muchas veces hay personas que da por una actitud que tuvieron con nosotros, las borramos de nuestro círculo. Personas que quizás sin conocer, no sé, de repente alguien no te saludó y vos te sentiste ofendido porque vos sentiste que en realidad saludó al de al lado, pero a vos no te saludó. ¿Y qué se piensa este o esta? No.
Y a veces nos vamos a esos extremos que nada que ver. Quizás si te pones en el lugar de la otra persona, simplemente pasó, porque se distrajo, porque miró algo, ¿no? Situaciones laborales, ¿no? Cosas que muchas veces nos tomamos demasiado personales, ¿no? Mi jefe no me asignó tal cosa, entonces no, mi jefe está en contra mía y por eso es que y patatín y patatán y mejor me cambio de trabajo, ¿no? Y, y yo creo que esas son situaciones que nosotros tenemos que tratar de analizar. Es lógico, todos nosotros tenemos una mirada sobre las situaciones y sobre las personas de una primera impresión, porque sí, porque somos humanos, porque a pesar de no haber conocido a alguien, quizás armamos una figura de esa persona, porque lo necesitamos hacer, somos humanos, somos seres sociables que hacemos esas cosas. Pero como te decía recién, eso no tiene por qué ser determinante. Claramente no quiero que tomemos esto en situaciones extremas, obvio, porque hay un montón de situaciones extremas, robos, violaciones, infidelidades, un montón de situaciones que son muy extremas y que es muy difícil ponerse en el lugar de esa persona cuando no lo pasó, ¿no? Es muy fácil hablar desde afuera, ¿no? Pienso, no sé, situaciones de infidelidad quizás, y uno dice, no, bueno, yo te dije, ves que tenía que pasar esto. Y yo, si estoy en tu lugar, no lo perdono, no la perdono, ¿no? Y uno opina sobre algo que quizás no vivió y no sabe cómo la otra persona lo vive, no sabe si la otra persona es capaz de perdonar, no sabe si la otra persona es capaz de asimilarlo de alguna determinada manera. ¿Por qué? Porque está analizando solamente un hecho sin mirar todo el contexto. Tampoco sabe si esa persona a la que uno está defendiendo quizás en realidad está en su justa razón o no. Entonces yo creo que la mayoría de las situaciones, por no decir todas, en realidad deberíamos analizarlas en un contexto en el que podamos mirar un poco más el trasfondo de todas las situaciones, ¿no es cierto? Me parece que es muy difícil analizar las cosas solamente por un hecho. Ahora, ¿podemos llegar a cerrarle las puertas a algo o a alguien por esto? Y a veces, lamentablemente, sí, yo creo que hay situaciones en las que nosotros como personas somos tajantes, ¿no? Decimos, no, no puede pasar esto, no puede pasar lo otro. Y quizás son situaciones que vos decís, no, no hace falta que seas tajante con esto, ¿no? Quizás a uno, no sé, le pasa con los hijos. Quizás cuando uno es padre toma muchos esos ejemplos porque quizás uno toma demasiadas decisiones en base a sus hijos. Entonces quizás es más fácil ejemplificarlo de esta manera, ¿no? Pero quizás, no sé, digo, quizás nosotros le podemos poner un límite a nuestros hijos, que quizás no es, ¿no? Quizás no va a mirar la tele o nunca va a jugar los jueguitos, por decirte algo, te estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? Y quizás si vos le dejás mirar un poco de tele, le dejás jugar un poco a los jueguitos, no lo va a hacer mal. Claramente, si está todo el día mirando la tele, está todo el día jugando a los jueguitos, bueno, eso es otra historia, ¿no? Y quizás somos más permisivos con otras situaciones en las que en realidad deberíamos ser más tajantes, ¿no? Quizás si mi hijo va a la escuela y le falta el respeto a la maestra, o si viene alguien a saludarlo y no lo saluda, pero no me refiero a que porque es un niño, me refiero a la actitud de respeto, o no sé, o roba, o me miente constantemente. Bueno, yo debería ser más tajante en esas situaciones para tratar de corregirlo, y quizás no darle tanta importancia a otras cosas que en realidad no modifican tanto la actitud. Entonces yo creo que a veces nosotros somos demasiado permisivos con algunas cosas, por ejemplo, con nuestras emociones, con la manera en que nos movemos, con las cosas que decimos, con la gente, con las cosas que dejamos que la gente opine sobre nosotros. Y no estoy hablando de consejos, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y yo creo que cuando uno se rodea con personas que te puedan aconsejar de buena manera, siempre hay un buen resultado. Estoy hablando más que nada de los opinólogos, de las situaciones de la vida. Entonces, quizás a veces nosotros somos demasiado tajantes con algunas cosas que son una tontería, como a un amigo que no me saludó por un cumpleaños, como alguien que vino y que conozco y que no me hizo esto y lo otro, y como te decía recién, en el trabajo me pasó esto y aquello, o mi mamá me dijo tal y cual cosa y yo ya me ofendí. Y somos más permisivos con otras cosas en las que en realidad deberíamos ser más tajantes. Entonces creo que nosotros también tenemos que analizarnos nosotros mismos y decir, che, ¿qué estoy haciendo para darme cuenta si realmente, no sé, si separé a esta persona de mi vida? ¿Realmente valía la pena eso por lo que
yo creí que esa amistad se tuvo que cortar. ¿Valía la pena ese algo al que yo dejé y desestimé? Quizás, no sé, ese trabajo, esa oportunidad de negocio, porque quizás, no sé, me pareció que esto no, y yo dije, no, no, ya está. Y quizás simplemente ser un poco más flexible, ser un poco más abierto en algunas situaciones, ¿no? Em, entonces pienso que también tenemos algunas ideas que no prosperaron, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en esta cosa de la primera impresión, ¿no? Quizás, no sé, quisiste emprender algo. Dijiste, bueno, voy, emprendo, renuncio a mi trabajo, quiero emprender, y las cosas no salieron como vos pensaste, perdiste plata, perdiste tiempo, perdiste entre comillas, porque creo que si tratás de emprender algo por vos mismo, lo estás ganando. Pero muchas veces quizás no era el tiempo correcto para hacerlo, ¿no? Pero nos quedamos con esa primera impresión, no, no fue mal, no fue mal, no lo voy a volver a hacer porque me fue mal, no, no, esto no va a volver a funcionar, ¿no? Tenés ideas, ideas que quisiste proyectar en algún momento, ideas que quizás en un trabajo quisiste compartir y no funcionaron, pero quizás no era el momento, no era el contexto, ¿no? Y te quedaste con eso, porque tal vez la idea es buena, pero te quedaste con esa primera impresión de que alguien te rechazó, te quedaste con esa primera impresión de que eso que quisiste emprender no funcionó, de que ese consejo que te dieron al final te terminó llevando a la bancarrota. No sé, hay millones de ejemplos. Pero digo, quizás sea momento de volver a retomar un poco esa idea que tenía. Quizás sea momento de volver a retomar ese proyecto que falló en el pasado. Pero bueno, quizás tenías menos experiencia, quizás no sabías un montón de cosas, ¿no? Yo pienso también, se me viene ahora a la cabeza, digo, ahora que estamos en el invierno, ¿no? El que está nevando acá en Estados Unidos. Em, Muchas veces cuando nos pasan situaciones en el invierno, nos recordamos del primer invierno que llegamos, ¿no? Con Yamila, y lo hablamos con nuestros amigos argentinos que están acá también, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro primer invierno, para todos los que estamos acá, fue un invierno duro. Pero ¿por qué fue un invierno duro? Porque fue un invierno complicado para nosotros. Porque llegamos, no conocíamos la ciudad, em, el invierno representaba un montón de trámites que había que hacer, buscar casa, que aparte en el invierno acá es el peor momento para buscar casa, salir a comprar un auto, un montón de cosas que yo te conté anteriormente. Entonces cada vez que llega un invierno, este va a ser nuestro tercer invierno, pero digo, cada vez que llega esta parte del invierno empezamos a decir con nuestros amigos, uy, ¿te acordás del primer invierno? Sí, y siempre hablamos de que hay que reivindicar el invierno, porque claro, nuestra primera experiencia no fue buena. Y no porque haya pasado algo malo, sino porque es muy abrumador el cambio de la inmigración, los hijos, todo lo nuevo, el idioma, un montón de cambios, ¿no? El trabajo de mi esposa, que aunque ella venía con trabajo, sí, pero es un trabajo nuevo, los nervios, el estrés. Entonces digo, uno se tiene que reivindicar ese primer invierno. Y bueno, y es justamente parte de decir, che, a veces la primera impresión no es la que cuenta. Sí, claramente fue algo importante en nuestra vida, no lo voy a negar, pero no tiene por qué ser determinante. Pero quizás más importante que eso es qué pasa con las personas, ¿no? Eh, Amistades que se rompen, parejas que se separan, em, familias que se dividen, ¿no? Por situaciones que quizás con justa razón, eh, quizás tomaste esa decisión. No estoy diciendo que todas las situaciones tienen que ser analizadas de tal o cual determinada manera. Eh, pero digo, ¿qué pasa con esas personas, no? ¿Qué pasa con esas situaciones en las que dijiste, no, la verdad que actuó de esta manera y ya hasta nunca más le hago la cruz ahora porque no puede ser que lo haya hecho, no puede ser que haya pasado de esta manera? ¿Estamos dispuestos a dejar a esa persona por lo que pasó? ¿Realmente es tan determinante esa situación? Quizás sí, no, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no. Hay situaciones en las que uno quizás no podría perdonar, no sé, una infidelidad, pienso. em, y es muy difícil de perdonar. O sea, yo creo que perdonar es súper importante, más allá del dolor, más allá de lo difícil que sea, ¿no? Pero bueno, seguramente esa situación o esa relación no sea la misma, claramente. Em, Sabés que hoy pensaba antes de grabar y se me vino así a la mente, pero te lo digo en serio, que a mí siempre antes de venir a Estados Unidos, bueno, no sé si siempre, pero em, me sorprendía cuando veía en las series, ahí te lo digo, en las series o en las películas, la típica bolsa de cartón, ¿viste?
y que aparte cuando uno era chico en Argentina ni se usaba, obviamente. Creo que ahora, yo el único lugar en Argentina que recuerdo fue cuando mi hermano vivía en Posadas, en Misiones. Hay un supermercado ahí que creo que las usa. Pero después en Argentina todos usamos la bolsita de plástico. En acá se usa más la de cartón en algunos lugares, ¿no? Y sabés que la bolsa de cartón, hablando de este tema de la primera impresión y de la confianza y de las personas, te sorprende la cantidad de peso que puede aguantar, ¿no? O sea, cuando vos la pensás decís, wow, esta bolsa va súper fuerte. Pero basta que le hagas un pequeño tajito a la bolsa para que esa bolsa se debilite. Obviamente, si es un tajito chiquito, puede seguir aguantando, pero en cuanto le hiciste un tajo más grande, agarraste la bolsa y en cuanto está muy pesada, ¡pua!, por ese mismo tajo se termina de romper. Y un poco como yo te decía recién, en las relaciones pueden pasar estas cosas. Que las relaciones se pueden romper, que ya no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque quizás, aunque uno quisiese, hay algo ahí en el medio que no lo permite. Lo que no significa que no tengamos que perdonar a aquellas personas que nos hicieron algo, o que tengamos que perdonarnos a nosotros mismos por cosas que pasaron. Porque a veces el problema es que nosotros mismos no podemos perdonarnos. Mirá lo que dice Lucas 17, del 3 al 4 en la Biblia. Dice, así que tengan cuidado con lo que hacen. Escuchate esto. Dice, si tu amigo te hace algo malo, llamale la atención, dice. O sea, decirle, che, me estás haciendo algo malo, mirá. Y mirá lo que dice, si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Vos decís, bueno, pero ¿cuántas veces puedo perdonar? Bueno, la Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, ¿no? Pero es una manera de decir que el perdón tiene que estar ahí para poder darlo. Y yo sé que es muy difícil en un montón de situaciones, ¿no? Hacerlo, pero creo que sé que el perdón es liberador. Sé que el perdón es esa puerta que te ayuda a superar situaciones que han sido muy difíciles, a superar situaciones que te vienen cargando con el pasado, a no recordar el pasado de una manera frustrante, sino poder decir, bueno, me pasó esto, pero lo pude dejar ahí en el pasado. Yo no estoy diciendo ahora que vos perdones a alguien y que esa situación tenga que ser igual. A mí me han pasado cosas en la vida en las que he podido perdonar a personas, pero las cosas no fueron igual. Pero bueno, está bien, porque somos humanos, es lógico, no es que uno tampoco anda recordando lo que pasó. Estoy diciendo, bueno, esa relación, como te decía recién, se terminó por alguna situación específica. Uno perdona, pero bueno, esa situación no vuelve a ser la misma, ¿no? Pero creo que siempre es bueno perdonar, siempre es bueno no guardar rencor, no ponerte a pensar en que si realmente vale la pena tener ese rencor en tu corazón, si realmente aquella situación que te marcó, quizás como en una primera impresión, como te decía al principio, quizás realmente valía la pena, quizás esa impresión que te dio esa persona, esa impresión que te dio lo que te hicieron, ¿realmente era así? ¿O nosotros lo vimos desde determinado lugar y no pudimos analizar todos los hechos? Sea como sea, creo que el perdón es liberador. Sea como sea, creo que el perdón es la mejor opción que uno puede tener con aquellas personas que quizás en un primer momento no hicieron las cosas como debería haber sido hacia vos. Lo bueno, más allá de nosotros mismos, es que nosotros sí nos acordamos de las cosas que hacemos, pero el que no se acuerda es Dios. Y cuando vos le podés pedir perdón a Dios, cuando vos podés decirle a Dios, ¿sabes qué? La pifié, perdóname. La Biblia dice que Él se olvida de lo que pasó. Y no nos está acusando una y otra vez por las cosas que hicimos en el pasado. No, al contrario, sino que está ahí dispuesto a esperarnos para poder darnos el perdón. Dispuestos a escucharnos, a que podamos pedirle perdón para que Él nos pueda regalar su perdón. Así que no te quedes solamente con la primera impresión de muchas de las cosas que pasan. No dejes esa idea o ese proyecto frustrado por ahí dando vueltas, sino que quizás dale otra segunda oportunidad, dale otra oportunidad. Y a las personas también, dales otra oportunidad. Quizás la relación no sea la misma, pero lo importante es que puedas perdonar, lo importante es que puedas perdonar y perdonarte en el caso que lo necesites, y te puedo asegurar que sos súper liberado. Muchas gracias por estar ahí conmigo en este nuevo capítulo de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Nos vemos en la próxima. Chau.